Buenas a todos, mi nombre es Pedro Canales, soy el consultor de la asignatura y hoy venimos a mantener una charla con Javier Arnal, que es consultor de Proconsultores y bueno, pues nos va a contar un poco cuál es su experiencia en el contexto laboral de la venta y su experiencia como consultor en el mismo área. Buenas, Javier, ¿qué tal? Buenas, Pedro, encantado. Bueno, un poco me gustaría que te presentaras tú primero y un poco contarnos cuál es tu experiencia en este campo. Bueno, en el campo de la venta, pues yo casi desde niño he vivido con la venta, ¿no? Porque en casa mi padre era agente comercial, ¿no? Estos profesionales libres que vivían de representar o de hacer de vendedores para varias fábricas distintas, con lo cual pues yo siempre he visto que en mi casa pues se vivía de que mi padre vendiera, ¿no? Y entonces pues bueno, pues eso significa que había épocas mejores y peores. Luego también cuando terminé la carrera, yo soy economista, cuando salí a buscar trabajo, entonces se buscaba en los periódicos, busqué fundamentalmente un perfil de anuncio en que pidieran gente que tuviera una carrera, que fuera para vender y que no pidieran experiencia. Entonces, bueno, pues la verdad es que entre mis amigos eso era raro. Sí. Era raro porque casi todos en aquella época buscaban trabajar en un banco o hacer una posición. Así que yo, bueno, pues busqué el tema de la venta, para mí era algo normal en casa y busqué un trabajo como vendedor. Estuve muy poco, enseguida encontré trabajo, ¿no? Creo que envié 2 anuncios y de uno me contestaron y me contrataron. Entonces, pues bueno, empecé como comercial de captación de negocio en una empresa de transportes. Luego, al cabo de un año, pues tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en una multinacional, de una teleco, en Telefónica Móviles, y ahí ya estuve bastante tiempo. Ahí empecé a trabajar con grandes cuentas, conocí lo que era el trabajo, una venta más consultiva, en asesorar en soluciones técnicas y económicas a los clientes, y también conocí dentro de Telefónica lo que era trabajar a través de redes de distribuidores. También ahí en esa etapa pues bueno, fui creciendo profesionalmente y luego pues tuve la oportunidad de ir a un proyecto internacional en México donde me encargué de desarrollar el canal de distribuidores. Posteriormente pues busqué ya en la empresa, digamos, yo llamo que empresas como Telefónica no son reales, ¿no? Tienes todos los medios ahí. En una pyme de la que fui gerente, era una pyme comercial, una distribuidora, y allí pues fundamentalmente mi trabajo era la gestión de la compañía, pero que estaba muy volcado en la parte comercial. Y bueno, pues posteriormente a esta experiencia como gerente pues empecé a trabajar para mí en una pequeña consultora que tengo con un socio y en que bueno, pues aunque nosotros vendemos servicios de consultoría vinculados al área de personas, a lo que es el desarrollo profesional y la productividad de las personas, pero evidentemente una gran parte de mi tiempo la dedico a la venta. Y hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Bueno, pues has tenido una experiencia bastante extensa en todas las áreas, desde el vendedor de calle hasta ser responsable de equipos de venta y más a nivel internacional. Entonces, me gustaría un poco que nos comentaras cuál es tu opinión de la figura del vendedor, es decir, como persona dentro del contexto laboral en el mundo de la empresa. Bien, o sea, yo para mí, claro, bueno, aparte de que lo he vivido desde pequeño en casa, pero una compañía que puede tener un producto extraordinario o un servicio extraordinario, si no lo vende, no le sirve de nada, ¿no? Es decir, entonces la labor ahí de los equipos comerciales o del vendedor en este caso es fundamental, uno, para la supervivencia de la empresa, porque es el responsable de conseguir ingresos en la compañía, y dos, porque hoy por hoy hay otras herramientas para conseguir información del mercado, ¿no? Pero digamos que el vendedor es una pieza clave en conseguir información del cliente. Estas dos funciones son claves en el desarrollo de una empresa. ¿Tú crees que realmente desde las empresas, básicamente a nivel de directivos, bueno, pues sí que se tiene interés en el mundo o sea, en el vendedor, la importancia del vendedor, pero el resto de la empresa valora de verdad esa figura esa figura del vendedor, que parece como que es alguien que está fuera de la empresa, que incluso que vive hasta demasiado bien? Sí, sí, sí. ¿Cómo veis eso en vuestro trabajo? Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar o en entornos o departamentos o en empresas en que está la doble vertiente, ¿no? En unos sitios
se es consciente de que sin vendedores pues no va a haber dinero para pagar el salario de los administrativos o de los de fábrica o los de logística o los de compras. Bien, pero sí que existe también mucho la perspectiva de que el vendedor es alguien que vive muy bien, que le pagan por estar por ahí todo el día, no se sabe muy bien haciendo qué, tomando cafés con clientes o comiendo estupendamente, viendo hoteles estupendos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que en eso se ha de avanzar también. También tiene que ver mucho con la profesionalización de los vendedores, que cada día es más elevada. Pero bueno, ahí yo creo que hay un camino por recorrer todavía importante. Una frase que le he oído a bastantes vendedores y un poco me gustaría también saber tu opinión, que aunque vamos, va un poco en este contexto, es decir, tiene que ver con esa vida que tienen los vendedores fuera de la empresa, un poco viviendo muy bien. Una frase, bueno, hay varias versiones, pero hay una que me gusta y es: ¿cuántas gambas me tengo que comer, y ahora que llegan Navidades, para poder llevar los garbanzos a casa? Sí. Entonces, yo tenía un jefe en Telefónica que decía eso: ¿cuánto marisco tengo que comer para llevar las lentejas? Bueno, pues es verdad, ¿no? Es decir, el trabajo del vendedor, yo muchas veces cuando me han preguntado, digo, oye, pues yo, fíjate que me he ido de viajes a veces, ¿no? Me he hecho en un día 800 kilómetros y he visitado a 3 o 4 clientes, y a las 5 de la mañana, cuando arrancaba el coche, miraba y iba solo, ¿no? Entonces el trabajo del vendedor es de un gran esfuerzo emocional, aparte de físico, evidentemente, porque no es lo mismo, digamos, desplazarte por ahí, hacer viajes, y además es un trabajo que emocionalmente requiere una gran disciplina, una gran concentración, solo que eso no es conocido normalmente, ¿no? Como otros trabajos, quiero decir, que no es que otros trabajos no impliquen ese esfuerzo, pero que el del vendedor yo creo que en muchas ocasiones está poco valorado. Un vendedor es una persona que se prepara, es una persona muy disciplinada, es una persona que tiene que estar absolutamente con el foco puesto en cada momento de la venta, y entonces pues bueno, es una persona que su trabajo requiere tanta preparación como puede ser la de un ingeniero que está en producción. ¿Por qué no? Ya lo comentabas al principio de tu presentación, es un poco raro alguien que hace una carrera universitaria y tiene muy claro que se quiere dedicar al mundo de la venta. Nosotros, bueno, pues junto con otros compañeros hemos realizado un estudio que llevamos ya tiempo haciéndolo sobre la imagen que tienen los estudiantes universitarios dentro del mundo de la venta como salida profesional, porque luego comentaremos un poco el tema de la salida profesional. Y sí que es cierto que los estudiantes universitarios en general plantean, bueno, son conscientes, al menos los del área de economía, de la importancia que tiene como alternativa profesional el trabajar en torno de la venta, pero sí que es cierto que, bueno, pues vemos en la transparencia, lo asignan más como una probabilidad de trabajo que como un deseo realmente. Incluso hay diferencias, porque yo creo que sigue siendo un trabajo más de hombres que de mujeres. Sí. Los mismos estudiantes, quizá hay más parte sí. de estudiantes hombres que mujeres, aproximadamente un 60 y poco % de las mujeres piensan que van a trabajar en venta, y un 70 y pico % de los estudiantes chicos lo ven como una alternativa profesional. ¿Tú sigues pensando, o sea, piensas también eso, es más un trabajo de hombres que de mujeres? No, bueno, a mí, quiero decir, el trabajo del vendedor, como cualquier otro, trabajos, salvo que requieran un esfuerzo físico enorme, que incluso personas bajitas como yo podríamos estar descartados para un trabajo de mucho esfuerzo físico, ¿no? Pero no, pienso que igualmente una mujer como un hombre van a desarrollar perfectamente las labores de un vendedor. Yo ahí no veo diferencias, y de hecho te diría incluso que eso sí que lo sabemos, que las mujeres, digamos, tienen más facilidad para la parte emocional, ¿no? Y sí que es verdad que la parte emocional en todos los trabajos está poco valorada, pero en el trabajo de un vendedor lo que es el enganche emocional con el que tienes delante es muy importante, y el ser consciente o el darte cuenta de los temas emocionales. Y creo que en ese sentido, bueno, mi experiencia personal, no sé estadísticas, pero yo creo que las mujeres sí que tienen más facilidad para enganchar con emociones o con otras personas, en principio, que los hombres, ¿no? Pero que bueno, como todo, se entrena. Otra de las cosas que nos aparecían a nosotros en los estudios, que bueno, pese a que no lo ven como una alternativa
ni es atractiva ni no es atractiva. Yo creo que son más conscientes de que lo tienen que hacer, más que realmente que lo deseen. Sí que es cierto que lo ven como un trabajo que dentro del área, sobre todo aquellos que quieren dedicarse a temas marketing o dirección empresarial, es un desarrollo profesional fundamental. Es decir, empezar por el trabajo de vendedor, que te permite conocer al cliente, que es el elemento fundamental de cualquier empresa para tener éxito, conocer los productos que venden, conocer todo el funcionamiento de la empresa. Eso es algo que es básico para llegar a un nivel directivo. Vosotros también hacéis temas de, como comentabas antes, de recursos humanos. Sí. Es decir, se valora esa figura de la persona que ha trabajado en el mundo de la venta para llegar hasta niveles de cierta responsabilidad. Sí, yo pienso que la mayoría, o sea, los altos directivos, la mayoría de ellos vienen de la parte comercial o de marketing de las empresas. ¿Bien? Eso lo tengo claro. Vale. Por otra parte, hay una faceta que creo que es muy importante para cualquier puesto en una empresa, es que las empresas que no estén desarrollando toda su actividad con su mente puesta en lo que necesita el cliente, esas empresas, vamos, si viven todavía no tardarán mucho en morir. Entonces, el que todas las personas sean conscientes o tengan que en un momento de su carrera profesional puedan estar vinculadas a un departamento comercial y a tener contacto con los clientes, yo creo que eso les va a ampliar su campo de visión y sus posibilidades de actuar cuando puedan estar, no sé, en un departamento financiero, en un departamento de producción o de compras, etcétera. Esas dos cosas para mí son muy importantes. Y sin duda, es decir, la mayoría de directivos vienen de la parte de ventas, de la parte comercial. Sí, de hecho la mayoría de grandes millonarios, ¿no?, de las listas, cuando sale la lista Forbes y todo esto, casi toda la gente viene del mundo de la venta. Tú fíjate que son grandes vendedores normalmente y son gente también, es que son dos facetas que yo toco, ¿no?, en mi campo de la consultoría, que es la productividad de la persona. Han desarrollado a lo largo de los años unos hábitos que les han hecho ser buenos vendedores y muy eficaces, ¿no?, en su autogestión. Quizás relacionándolo con esto, un poco la visión que tiene la gente, es decir, la imagen del vendedor con un comportamiento un poco, vamos a decir, no ético, o rayando el límite de lo ético. Claro. Nosotros también, dentro de este estudio que hacíamos con los estudiantes universitarios, bueno, nos interesaba mucho ese comportamiento del vendedor, y bueno, sí que es cierto que los estudiantes piensan que el comportamiento de los vendedores en muchas ocasiones raya lo no ético. Incluso se acepta, por ejemplo, pues no sé, que un vendedor pueda exagerar, ¿no? Es decir, las virtudes de su producto, incluso, bueno, pues que no mentir, pero sí ocultar parte de la verdad, ¿no? Es decir, un poco como, bueno, si el cliente no lo sabe, si yo no se lo digo, tampoco pasa nada. ¿Cómo piensas tú este comportamiento de los vendedores no ético? Como en todas las profesiones, pues también entre los vendedores, entre los consultores, entre los profesores, pues hay personas que tienen valores que socialmente no son considerados como éticos y otras que sí. Creo que en esto también viene muy condicionado, ¿no?, por los chistes tradicionales del vendedor de alfombras o de vendedores que digamos que te van a hacer una venta y no te van a volver a ver en la vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que va condicionado por eso, pero realmente yo creo que los casos son mínimos. Es decir, todos somos conscientes que captar un cliente cuesta muchísimo más esfuerzo y dinero y tiempo que mantener un cliente, con lo cual yo creo que ningún vendedor en principio va a estar interesado en cargarse las gallinas de los huevos de oro de una empresa que son los clientes, ¿no?, engañándoles o teniendo comportamientos poco éticos que al final son cortoplacistas y enseguida te van a pillar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa imagen pues es como todo, pues son clichés que socialmente se pueden tener, pero que no es la realidad. O sea, es decir, hoy más en el mundo de la venta a empresas, sobre todo en la venta a particulares. Si yo tengo, por ejemplo, una cafetería, un bar, y pues yo estoy haciendo una labor comercial con mis clientes, ¿no? Porque
porque entro e intento atenderles bien, intento preguntarles para saber lo que les gusta, para hacer mis menús, para ver los productos que tengo que traer, para cómo hacerlos. Entonces, en cualquier faceta, en cualquier negocio, por pequeño que sea, va a haber una faceta comercial siempre presente y, pues como todo, pues a ti no te gustan las personas que tienen un comportamiento poco ético contigo, pues esas las desechas, ¿no? Para tus relaciones, pues aquí lo mismo, pero creo que es un cliché y que no es algo representativo. Bueno, yo creo que podríamos ir a una parte interesante y es el tema del contexto laboral. Una situación, bueno, pues más o menos de crisis, de un volumen, un número de personas sin trabajo importante. Parece ser que el mundo de la venta, del trabajo de vendedor es un trabajo que existe. Es decir, que hay ofertas sí. Interesantes. Es decir, bueno, uno de los estudios, bueno, quizá de más citados, más utilizados en este contexto, que es el estudio de InfoJobs, durante los últimos años, no sé cuántos, sigue siendo el trabajo de vendedor con los diferentes nombres de asesor comercial, sí. Ejecutivo de cuenta y tal, es el puesto más ofertado en este contexto, incluso en situaciones de crisis. Claro. O más que nunca ahora, ¿no? Quizás sí, las empresas son conscientes de que tengo que vender y necesito un vendedor y un buen vendedor, incluso con salarios bastante por encima de la media. Sí, sin duda. Creo que el salario medio de un vendedor, ¿no? Creo que sí, está en 24... más cerca de 30.000. Sí. Sin embargo, el salario o la remuneración media anual en España está entre los 21 y los 22.000. Es decir, el vendedor gana de media más, además considerablemente, porque se hace pues, como entre un 25 y un 30% más que la media. Sí, y además una cosa interesante es que, según este estudio, si la media de demandantes por oferta es creo que recordar que está en torno a 66, en el mundo de la venta son solo 43 sí, aproximadamente. Está por es una alternativa interesante. Claro, por una parte, hay menos gente de la media, ¿no? que quiera ser vendedor, que se quiera dedicar. Otra reflexión que yo veo por la experiencia es los vendedores buenos, esos no hay paro en los vendedores buenos. Yo creo que uno de los primeros jefes que tuve en la venta me dijo: Javi, a nadie echan de una empresa por vender. Claro. Por mal vender a lo mejor, ¿no? Fíjate, sí. Por el comportamiento ético y tal, pero por vender a nadie tiran de una empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué foto nos dan esos datos? Pues creo que en el mercado, en la crisis, los ajustes en costes las empresas los hicieron antes que nadie. Antes que nadie ya se hicieron, ¿no? En los primeros años de la crisis lo primero que se hizo fue recortar costes, ¿no? Reducir los gastos. Entonces, lo que evidentemente las empresas han dado cuenta que digamos que la salida de la crisis está vía crecimiento en ingresos, crecimiento en calidad de los ingresos, y eso solo lo vas a conseguir teniendo un equipo comercial adecuado a tus necesidades o a tus objetivos y a tu estrategia. Entonces, es lógico que se demanden, pero es algo que a lo largo de los años... Cuando además un entorno cada vez más competitivo, productos más parecidos, a clientes los mismos, exacto. La diferencia va a estar en la persona. Eso favorece también. El vendedor, al final muchas veces el cliente acaba decidiendo a quién le compra, incluso por ese trato personal, ese consultor, más que un vendedor. Tú fíjate, incluso nosotros, hay empresas... estamos teniendo éxito, por ejemplo, en lo que es la formación y el entrenamiento y el seguimiento a vendedores, focalizándonos mucho en el discurso comercial. Es decir, cuando una empresa comunica, tiene que tener muy claro a quién se dirige y qué tiene que decir para que eso sea atractivo, ¿no? para ese potencial cliente. Entonces, las empresas esto lo tienen cada día más claro y cada día están haciendo mayores esfuerzos en captar buenos vendedores bien formados, con profesionalidad y que sean capaces de adaptarse a ese mercado. Y ya que estamos hablando del hacia dónde vamos, ¿cuál es la tendencia en la fuerza comercial? Es decir, se habla mucho del tema de las nuevas tecnologías, incluso se ha hablado y se sigue hablando de vez en cuando, es decir, que el vendedor persona, el vendedor de carne y hueso va a desaparecer, lo va a sustituir Internet, un programa informático, porque antes hablabas de la reducción de costes, es decir, más barato que tener una máquina que me haga la venta va a ser complicado. Claro.
¿Piensas que eso va en esa línea o...? Vamos a ver, yo pienso que evidentemente todos los procesos que sean susceptibles de automatizar van a ser automatizados, eso seguro. Ahora, en la venta pues hay ciertas componentes que es la emocional que difícilmente una máquina puede sustituir, ¿no? Yo tengo un colega de profesión que él es muy especialista también en la formación de vendedores. Y él lo primero que le dice a un vendedor es: si tú no caes bien al que tienes enfrente, no te va a comprar por muy buen producto que lleves o un muy buen servicio, ¿no? Entonces, no lo sé, una máquina me puede caer bien, o un programa informático, es verdad, pero digamos que para determinado tipo de venta pues va a ser necesario la persona seguro. Y eso siempre. ¿Y hacia dónde va a ir esa especialización del vendedor? El uso de nuevas tecnologías, ¿cómo puede ayudar Pues son herramientas. Mi abuelo, cuando empezó a vender, pues las personas aquí en España no tenían coche. Entonces, pues si se iba al COI, cogía el tren para irse al COI, ¿no? Pues cogía la maleta. Cogía la maleta. Yo recuerdo a mi padre perfectamente cómo los pedidos que recogía durante la semana, el fin de semana en el despacho, preparaba unas cartas con una máquina de escribir, con calco, para quedarse el copia y lo enviaba por correo y los pedidos llegaban. Ahora, digamos, bueno, no ahora, sino ya desde hace años, el vendedor de Coca-Cola, que es autoventa, que va repartiendo y que pasa por una cafetería, en una PDA está marcando ahí el pedido del cliente, le imprime un recibo y ese pedido ya está en el ordenador de la empresa y están preparándolo, ¿no? Entonces, la tecnología pues son herramientas que nos ayudan a que los procesos sean más eficientes, ¿no? Y que sean más baratos, sí, es una herramienta más rápidos. De ayuda de información, claro, básicamente. Entonces el vendedor, pues hoy, un vendedor, pues en vez de llevar folletos, pues lleva su tablet en la que va pasando un folleto virtual o en PDF. Sí, yo recuerdo, bueno, pues algún vendedor, por ejemplo, el tema de ropa, que claro, sacaba la ropa, el muestrario de ropa, y el primer día estaba impecable. Cuando llevaba una semana abriéndolo 6 o 7 veces al día, esa ropa, a ver cómo vendía la calidad de la ropa, que estaba ya destrozada. Hoy en día los catálogos virtuales permiten simplemente un muestrario de textil, de tela, y todo lo que es la imagen es automatizado. Todo. Por ejemplo, empresas aquí que tenemos muy cerca, ¿no? Todo lo que son el sector cerámico, que antes se gastaba una fortuna en hacer un catálogo, en imprimirlo en una calidad, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que si a mitad de temporada sacabas un nuevo producto, te tenías que esperar a introducirlo. Bueno, pues ahora suben en un catálogo virtual un producto que sacan hoy, lo maquetan, lo suben en un catálogo virtual en varios idiomas y ya lo tienen en casa de los clientes suyos de no sé cuántos países, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la tecnología. Ahora, pues el vendedor siempre va a estar ahí para argumentar, para percibir información del mercado, etcétera, ¿no? El vendedor no va a ser sustituible. Algunas fases a lo mejor de la venta sí, pero el vendedor pues no. implica que el vendedor va a ser más un asesor, un vendedor consultivo, la venta consultiva que está muy de moda, es decir, más que realmente un vendedor, es decir, un tomador de pedidos. Claro. Si yo vendo siempre lo mismo, el cliente casi es más cómodo que entre a una página web, me hace el pedido cuando le viene bien. Claro, sin duda, es decir, el vendedor ¿dónde va a ir quedando? Pues donde va aportando valor. En la medida que el cliente necesita un asesoramiento, la parte del asesoramiento que se lo pueda dar un proceso en una página web, eso existirá, ¿no? Con lo cual habrá, pero digamos la venta más elaborada, la venta más consultiva, la venta en que tienes que tener diferentes conocimientos y ser capaz de hacer venta cruzada, de conocer realmente lo que el cliente quiere, cuando a veces el cliente es el que tampoco tiene muy claro lo que quiere, esa ayuda. Y por ir un poco acabando ya esta charla, desde vuestra empresa como consultores, ¿qué estáis trabajando más en colaboración con las empresas en tema de ventas, un poco más específicamente? En tema de ventas, bueno, por una parte, nosotros somos especialistas en hacer que las cosas se hagan, ¿no? Entonces, ocurre muchas veces que las empresas hacen un esfuerzo muy importante en definir una estrategia, en esa estrategia, ¿no? Una estrategia para alcanzar unos objetivos, en esos objetivos trasladarlos a planes de acción, pero muchas veces el día a día les aparta, ¿no? De ahí. Entonces, en nuestra labor de consultoría lo que nos dedicamos es a hacer que los vendedores
cumplan la organización personal del vendedor, digamos que se oriente a aquellas actividades que son claves en la venta, ¿no? Y que no se despiste con otros temas, que es fácil. Nosotros estamos rodeados de pymes, ¿no? El 90% de las empresas en España son pymes en las que se tiende a la multitarea, a la multifunción, al hombre orquesta, a no tener procesos muy claramente definidos de trabajo, a improvisar mucho. Entonces, lo que intentamos es que la actividad del vendedor esté muy protegida, ¿vale? Porque en la medida que protejamos esa actividad, pues será mucho más eficaz y se hará con mayor eficiencia. Entonces, las empresas nos demandan, por una parte, formación del vendedor en autogestión y formación en técnica de ventas, eso está ahí desde siempre, y en cómo hacer que el discurso comercial sea mucho más efectivo, ¿vale? Esos son los 3 apartados que más nos demandan. Y acompañamiento. Las empresas cada vez son menos reticentes a que alguien de fuera les pueda aportar conocimiento y valor en el día a día, ¿no? Porque muchas veces, digamos, también la figura del consultor de fuera a veces se pensaba, ¿no? Si no, de fuera no conoce mi negocio, no, es que mis clientes son distintos, no me puede aportar. Eso está cambiando mucho. ¿Y el vendedor cómo acepta? Es decir, porque un vendedor que está vendiendo, que está cumpliendo objetivos, que está ganando dinero, el que alguien de fuera venga y le diga, ¿acepta que puede hacer mejor su trabajo fácilmente? En general sí, claro, tú evidentemente se lo tienes que demostrar. Es decir, todo depende también de la humildad de cada uno, ¿no? y digamos de la cultura de la empresa. El vendedor suele aceptarlo bien. Digamos que con quien puede haber a lo mejor un poquito más que solo al principio, porque luego ve que no es un riesgo, es a lo mejor con los jefes de ventas o directores comerciales, porque de alguna manera, pues inicialmente pueden tener un poco de rechazo pensando que este me va a sacar los colores, ¿no? Sí, va a hacer lo que yo estaba haciendo. Claro, pero sin embargo, bueno, pues no todos sabemos de todo en nuestro trabajo. Y realmente en las empresas lo que sí sucede es que se pierde de vista lo que es la parte de formación o de reciclado. Hay una inercia muy, muy grande a no reciclarse, pero simplemente porque el día a día les lleva a ello. Entonces, claro, personas como nosotros, que vemos muchas organizaciones, que vemos muchos sectores, pues tenemos mucha información fresca que poder volcar en todos los proyectos con los que trabajamos. Bien, pues simplemente yo creo que ya agradecerte, bueno, pues esto que nos has aportado, esta visión desde el vendedor de calle hasta el asesor externo de empresa, casi pasando por todo, y simplemente, bueno, pues vernos en un poco de tiempo en las sesiones de nuestro curso. Muchas gracias. Gracias.